el programa de noticias con la mayor y mejor audiencia de la radio en el país. De la mañana saludamos a todas las personas que a partir de este momento se suman a nuestro programa a través de Telefórmula. Muy buenos días, Manuel, buen día. Ciro por la mañana, buenos días, gracias por estar con nosotros la mañana de este miércoles 15 de septiembre. Sí, 15 de septiembre. Última quincena, Ciro, del año. De diciembre, ¿no? Diciembre. Perdón, es que como yo no trabajo. Dijiste septiembre. Yo ya cobré. Nos vemos. ¿O te quedaste con la fecha del presidente? Es que yo no cobro el 30, perdón, discúlpenme, yo regalo mi quincena. Sí. Una la cobro, otra la dono. Una la dono, pues así soy yo. Bueno, generoso. sí. Para que el Tren México-Toluca esté listo. Primero, no es 15 de septiembre. De diciembre. No es un programa grabado, es 15 de... Bueno. Es 15 de... ¿De qué? Diciembre. Van a pensar que venimos de una posada. Yo traigo ponchecito aquí bien sabroso. No. Sabe raro. Y tampoco para quienes cobramos por quincena, tampoco es la última quincena, pues compañero. Falta la de la última de diciembre. Pero adiós, buen día, ya cámbianos. Muy buenos días, Ciro, buenos días, ¿Tú Manuel? también fuiste a la fiesta? No, a mí no me invitaron. No te invitaron. Es que más estuvo re bueno. Bueno, venga. Vamos con la información. Fue un gran paso, un magnífico telegrama a la decisión de la Corte de suspender de manera provisional una parte del acuerdo del presidente López Obrador en el que se declara de interés público y seguridad nacional todas las obras de infraestructura. Aseguró por la mañana Francisco Javier Acuña, comisionado del INAI. Dijo que aunque no se ha resuelto de fondo el tema, es un gran avance porque la Corte intervino muy pronto. Es un gran avance. Lo que importa es que no se abuse de reservas con base en ese acuerdo. Ahora lo que hace el ministro es decir, se mantienen las cosas conforme a la Constitución y la ley lo establecen. Gran avance porque además una vez más se demuestran cómo funcionan los mecanismos que la Constitución establece para ponerle límites al poder. Sí, es un magnífico telegrama en el caso de nosotros de la parte de transparencia que al admitir y conceder suspensión esperamos esto vaya a consolidar una resolución de fondo cuando se dé que vuelva a amparar enteramente la parte de transparencia. Las dos decisiones de la Suprema Corte fueron muy buenas. Resolvieron que es válido el acuerdo que emití para acelerar los trámites de las obras públicas y que el INE debe llevar a cabo la revocación de mandato con el presupuesto que tiene, aseguró esta mañana el presidente López Obrador. No se descarta la posibilidad de que Jaime Bonilla nos ayude en el gobierno federal, pero en los próximos días no habrá cambios en el gabinete, aseguró esta mañana el presidente López Obrador. Dijo que el exgobernador de Baja California ha ayudado mucho al movimiento y está tomándose su tiempo para decidir. En unos minutos deberá comenzar la audiencia de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, ante un tribunal federal en Brooklyn. García Luna está acusado de aceptar sobornos del cártel de Sinaloa. Y en estos momentos, el dólar interbancario se cotiza en 21 pesos con 20 centavos. ¿Qué más, Manuel? Bueno, pues el caso, Ciro, el caso que hemos estado siguiendo de Patricia Lovera Rodríguez, la alcaldesa del puerto de Veracruz, por lo pronto electa, pero que la sala local le está echando para atrás la victoria y está queriendo que se hagan nuevos comicios. Bueno, pues anoche determinó la sala regional de Jalapa algo un tanto diferente. Por lo pronto pone una pausa a esta discusión, determina varias cosas, actos anticipados de campaña es lo que le plantearon. A partir de una marcha que se dio el 23 de mayo, pues ahí en favor de la defensa del voto en su momento contra Miguel Ángel Yunes Márquez. Tiene que monetizarse, tiene que saber cuánto costó y saber si eso efectivamente se puede tener como un gasto de campaña excesivo. Entonces la semana que entra tomarían una decisión al respecto. Por lo pronto queda detenida la discusión sobre la anulación de esa campaña. Volvemos. 8:10. A propósito del conflicto del CIDE, se ha dado por ahí una polémica de algunos analistas y el presidente López Obrador, más bien del presidente López Obrador, con algunos analistas, porque dice el presidente y sus allegados que lo han comparado con Díaz Ordaz e incluso algunos con Hitler por su posición o por su no disposición a que haya un diálogo en el CIDE.
A ver, por partes, ¿quién hizo referencias en un artículo el fin de semana en Proceso a Hitler? Fue Javier Sicilia. Uh-huh. Eso es por un lado. Luego, se ha dicho es que Sergio Aguayo, el académico del Colegio de México, articulista, hoy escribe, por cierto, un muy buen texto sobre la tragedia de la semana pasada de los migrantes en Chiapas. Dice, me han comparado con Díaz Ordaz. ¿Qué ha dicho el presidente? ¿Cómo lo ha expresado el presidente, Sofía? El presidente pues ha hecho estas críticas a los distintos intelectuales. Ha hablado de Denis Dresser en el caso del golpe de Estado. Ha hablado de Sergio Aguayo, diciendo que lo compara con Díaz Ordaz. Ha hablado también de Javier Sicilia, que lo compara con Hitler. Y el presidente dice que pues están obnubilados, que están hablando por coraje. Y hoy agregó una frase. Hoy el presidente dijo que todos ellos, pura academia, pura teoría simpática, dijo el presidente sobre los intelectuales. ¿Pura academia y qué? Pura teoría simpática. Simpática. Bueno, ayer Sergio Aguayo publicó sí. Un tuit, yo diría 2 o 3 tuits, Ciro, sí. Muy lógicos y de alguna y conciliadores con la razón y con lo que Sergio ha escrito en los últimos días. Es correcto, decía en su cuenta de Twitter, ahí está todavía plasmado, el presidente debe serenarse y mejorar su comprensión lectora. Jamás lo he comparado con Díaz Ordaz, ni lo considero represor. Dije que en su gobierno, _CONACYT, hay ecos del 68 por el menosprecio a estudiantes y académicos, en los modos autoritarios y en la negativa al diálogo. Sobre esto último presentaré evidencias, ¿no? Digo que el trato al CIDE en su gobierno, a través del CONACYT, replica las actitudes oficiales hacia el movimiento del 68 y adjunta un texto de la semana pasada, precisamente del 8 de diciembre, justo sobre ese tema, los ecos del 68, y desmenuza con claridad cómo se ha referido el presidente casi desde antes de que empezara su gobierno contra la comunidad universitaria. Pues parecería que en Palacio Nacional no leyeron tus tweets de ayer, Sergio Aguayo. Gusto en saludarte, buenos días. Manuel, mucho gusto. Sí, creo muy buenos que días. empezaron muy bien y la pregunta que planteas está relevante. Pero en Palacio Nacional, y eso incluye al presidente, o no leyeron mi columna, y si la leyeron, no la entendieron, porque ¿de dónde saca el presidente que yo lo compré con Díaz Ordaz? Vamos, pero en ningún momento, eso es un absurdo, es una mentira, es una falacia. Lo que dije, y si lo sostengo, es que hay resabios del 68 en algún sector de la 4T, ejemplificado o representado por la directora de CONACYT y otros funcionarios que menosprecian a los estudiantes, los descalifican, tienen modos autoritarios y no se han visto dispuestos a dialogar. Eso es lo que dije y es lo que sostengo. Y en mi columna, y ahora lo vuelvo a hacer, hago un llamado a la moderación y a que los otros personalidades de la 4T alcen la voz para mediar en este conflicto debido a la falta de cultura democrática de la directora del CONACYT. En ese sentido, lo que hizo ayer Ricardo Monreal me parece elogiable. Recibió a la comunidad del CIDE, a representantes, los escuchó y luego dijo, voy a intentar mediar y voy a llamar a comparecer a la directora de CONACYT. Pero bueno, el presidente trae ganas de pelear y me metió en las patas de sus mañaneras injustamente. Bueno, oye Sergio, más allá de esta discusión, ¿cuál puede ser la salida en la crisis del CIDE? El lunes, temprano, 7:10 de la mañana, entrevistamos aquí a la señora Álvarez Huilla y nos dijo, yo voy al diálogo, pero sí los estudiantes, los académicos, insisten en que el punto 1 del diálogo sea la renuncia del nuevo director, del señor Romero, pues yo no voy a ir. Y parece que ahí están estacionados. ¿Cuál puede ser la salida con esos dos planteamientos? La protesta que dice no queremos al señor Romero director y la institución, el CONACYT, diciendo si esa es la primera condición, no nos vamos a sentar. Pues hay toda una rama de las ciencias sociales, psiquiátricas y psicoanalíticas dedicadas a la resolución de conflictos. Para eso existe la terapia de parejas,
o existen los que gestionan las diferencias entre grupos, incluso aquellos que han estado en guerra civil o que han estado enfrentados. La figura se conoce como mediadores, tiene que haber mediadores, y para ello pues la 4T podría recurrir a personajes, tiene con qué, personajes académicos, puede invitar a actores independientes, puede hacer lo que quiera. Lo que se requiere es que hagan a un lado la herencia del 68 y entiendan que no pueden tratar así a una comunidad intelectual simplemente porque el presidente no quiere ni a los académicos, ni a los periodistas independientes, ni a los activistas de la sociedad civil. Bueno, esos son sus prejuicios, pero no puede llevarlos a una política institucional porque es erróneo. Yo llamo a la mediación otra vez, pero a mí no me corresponde decir de qué manera y cómo y en qué términos. Eso es parte de la discusión entre las partes, y no me toca a mí dar una receta, una fórmula. Bueno, 3 semanas ya de esta crisis. 3 semanas entrando a la cuarta y vienen los días duros de la pausa de fin de año. Sí, y ahí pues si los estudiantes resisten el frío y la soledad, y yo haré lo posible por acompañarlos en algún momento para darles ánimo, porque creo no, el presidente no tiene derecho a agredir a la comunidad académica como lo hace. Eso es inaceptable, tiene que entenderlo, no nos puede escupir el lodar de general. Por supuesto que hay corrupción y que debe limpiarse, pero lo que están haciendo con el CIDE es absolutamente inaceptable, porque la condición es que quieren convertir al CIDE en una institución que apoye al gobierno de la 4T. Eso va en contra de la autonomía universitaria. Los profesores podemos apoyar a quien querramos en el plano individual, pero la institución no puede hacerlo, aun cuando lo hagan de cuando en cuando o con mucha frecuencia algunas universidades. Bien, pues muy claro y muchas gracias, Sergio Aguayo. Buen día. Gracias a ti, Ciro. Buen día, señor, muchas gracias. Gracias, buen día. Muy claro, ¿no? Pues sí, clarísimo. Y el presidente no puede agredir así a una comunidad científica. Pues no puede, Ciro, no puede, pero el presidente lo hace, ¿no? El presidente, además, la verdad, veía los tweets ayer de Sergio Aguayo, decía, ¿con cuántas pocas palabras puede expresar ideas tan amplias el presidente? ¿Cuánto tiempo se toma para insultar y para demeritar a una persona, no? Es, creo que simplemente el cruce de ideas que deja perfectamente clara la intención luego del presidente, ¿no? Que es ofender y humillar, ¿no? Y con unas poquitas palabras Sergio Aguayo le dice, no, presidente, no es así ni es por ahí. Vamos a pausa, estamos por la mañana, @Ciro Gómez. Y mientras tanto, el por CIDE cierto, siguen tomadas las instalaciones. Hay clases a distancia, pero las instalaciones siguen tomadas. Hay una protesta, hay un gran malestar de buena parte o gran parte de estudiantes, comunidad académica, y no se resuelve el problema. Y como dice la frase común, Ciro, ahora sí vamos a ver de qué están hechos, porque viene el periodo escolar. El periodo de descanso, las vacaciones, y vamos a ver sin vacaciones, pues también siguen tomados, ¿no? Es otro tipo de comunidad. A ver, @Ciro Gómez L, cuenta de Twitter, radio_fórmula. El programa está saliendo desde hoy en vivo a través de las cuentas de Twitter de estas dos. El programa, y les mandamos saludos a través de Twitter. Pausa, volvemos. 8:24, Jaime, buenos días. Comenzó la audiencia en Brooklyn, Nueva York, correcto, de Genaro García Luna. En Brooklyn, Ciro, es la primera vez desde que inició la pandemia que el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, sale del centro de detención metropolitano de Brooklyn, en Nueva York, para la audiencia presencial que está dictada para el día de hoy. ¿Ahí está García Luna? Ahí está en este momento, físicamente. Esto se da después de que había una audiencia programada para el 8 de diciembre, pero por problemas técnicos, la audiencia estaba programada de forma virtual y por problemas técnicos no se pudo dar.
Entonces, hoy hay una audiencia. ¿De qué se trata esta audiencia? Pero es cerrada. Es una audiencia. No hay posibilidad para los medios de comunicación de estarla... De hecho, sí hay presencia de medios. medios. Sin embargo, no pueden estar transmitiendo mientras la audiencia se está dando. Hay diferentes razones por las que no pueden transmitir. La primera es que es causa presencial y la segunda es que a petición de la defensa se está discutiendo hoy que de la misma forma que con el caso del Chapo Guzmán, el jurado del caso sea un jurado anónimo. Eso es lo que se está discutiendo hoy y además la defensa está presentando un nuevo conjunto de pruebas de 2.700 documentos y esto es lo que... Estas son las novedades del Entonces, sí empezó, sí está llevando a cabo la audiencia con presencia física de Genaro García Luna. Presencia física de Genaro García Luna, es correcto. Y pues entonces será hasta que termine la audiencia cuando tendremos información del conteninuo. Tendremos la información, es correcto. Esto allá en la Corte de Brooklyn. En la Corte del Este de Brooklyn. Que es Nueva York. Es Nueva York con el juez Brian Cogan. El famoso juez Brian Cogan. Bueno, pues si llegara a terminar antes de que termine nuestro programa... Estamos al pendiente. Nos vemos al rato. Gracias, Jaime. ¿Y qué dijo el presidente López Obrador sobre pues, la tragedia del jueves en la que murieron 56 migrantes que venían en la caja de un tráiler? 56, ¿verdad? Porque sí, ayer 56, ayer subió la cifra, ayer uno falleció de los alguien heridos murió. ¿Qué dijo el presidente? Le preguntan al presidente qué está haciendo su gobierno o qué va a hacer su gobierno para pues evitar estas tragedias, cómo lo están atendiendo, si están investigando en algún punto a los choferes, si están investigando a algún funcionario. El presidente dice que de entrada pues están cuidando, dice el presidente, estamos cuidando a los migrantes para que no sufran estos accidentes. Dice que llevan por lo menos unos 3 meses deteniendo tráilers, camiones, haciendo rescates, algo que ya presentaba la semana pasada en la Secretaría de Seguridad sobre los rescates que han hecho. Dice el presidente que están constantemente atendiendo estas cosas para que no ocurran estos accidentes. Insiste el presidente en que no había ningún retén, dice no había ningún retén, así como dijeron algunos periódicos, dice el presidente, pero pues nosotros vamos a estar informando para desmentir esta información, porque hay mucha desinformación, dice el presidente. Dice que el lunes va a ir el general Rodríguez Bucio para seguir hablando sobre estos operativos que hay en las carreteras, sobre cómo actúan las diferentes secretarías. Dice el presidente, si hay algún delito, pues si hay alguien involucrado, si hay algo que perseguir, se va a perseguir porque ahora ya no hay impunidad, dice el presidente. Y él insiste, dice el presidente, hay constancia de que yo siempre estuve planteando que lo mejor es proteger a los migrantes porque sufren riesgos en estos traslados. Y dice el presidente, también he dicho que es mejor atender a la gente en donde vive, que deben haber programas de desarrollo. Y lee nuevamente la carta que le envió hace algunos meses al presidente Joe Biden con su propuesta para atender a los migrantes en Centroamérica, para poner programas de desarrollo como los que se aplican en México, dice el presidente. Pero pues en este tema el presidente López Obrador ya entró en la dinámica de convencerse a sí mismo. Yo siempre dije que era mejor proteger a los migrantes que perseguirlos. Yo siempre he dicho que lo mejor es combatir las causas que provocan, que producen la migración. Muy bien, presidente, sí. Por supuesto, lo mejor es proteger a los migrantes, sí. Lo mejor es que en las regiones expulsoras de migrantes las condiciones fueran buenas para que la gente no se fuera. Por cierto, ahí habría que incluir, presidente, las regiones de México que están expulsando, como lo hemos documentado durante varias semanas y especialmente en los últimos 2 días, como siguen expulsando personas por la violencia a la frontera para tratar de cruzar Estados Unidos. Pero bueno, regreso al tema de los migrantes. Más allá de convencerse a sí mismo, el presidente, ¿cómo explica lo que ocurrió el jueves en Chiapas? Dice, hemos hecho todo para que estas cosas no ocurran. Pues probablemente sí, pero ocurrieron. ¿Y cuál es la responsabilidad de un gobierno, y más de un gobierno tan poderoso? Un gobierno que hoy, con su partido, gobierna ya la mayor parte de los estados. Un gobierno que llegó con ese apoyo, con ese número de votos. Un presidente que además hoy es muy popular. ¿Cuál es su responsabilidad en los hechos? ¿Las buenas intenciones? ¿Las buenas ideas? ¿Los buenos conceptos? Uno esperaría, y lo hemos dicho desde el primer día de este gobierno, uno esperaría eficacia. No solo palabras bonitas,
lo mejor es proteger a los migrantes. Muy bien, se murieron 56, que quizá vayan a ser algunos más, porque había 4 o 5 todavía en terapia intensiva, sí. Pero bueno, 4. murieron más de 50 migrantes en la caja de un tráiler. ¿Por qué? ¿Por qué? En zonas donde hay gran presencia de la autoridad. Hay policías estatales, hay Guardia Nacional, hay Ejército. Este tema de los retenes, creo que ya se documentó que o sí estaban o debieron haber estado funcionando y operando en ese momento. Es muy fácil decir ahora, no había retenes, no pasaron por retenes. ¿Y por qué? Si en esas zonas debía haber, cuando menos, un punto de inspección, como han documentado los medios de comunicación, como hemos documentado, nosotros lo hicimos desde el viernes también. Pero pedirle y esperar de la autoridad eficacia, no solo palabras. ¿Qué le importan? ¿Qué le importa a esos migrantes y a sus familias las cartas que le ha mandado el presidente López Obrador al presidente Biden? ¿Qué importan? El presidente en este tema ya entró en la dinámica del solipsismo, de convencerse a él mismo de que está haciendo las cosas bien. ¿Qué más? No, sigue con el tema. Dice el presidente que habló con el presidente de Guatemala, con Alejandro Yamatei, después de este accidente. Le pidió que transmitiera su pésame a los familiares de las víctimas. Bueno. Dice que es una tragedia que a todo mundo le duele, que no hay nadie que se pueda alegrar por esto, dice el presidente. ¿Por qué ocurrió? Y sigue con el tema de Estados Unidos. ¿Por qué ocurrió? ¿Por qué sigue ocurriendo? ¿Es la fatalidad? Y eso por no tocar el tema de lo que presentamos ayer aquí en la mañana y presentamos también en la noche en la televisión. Los otros migrantes, los migrantes zacatecanos, michoacanos, guerrerenses, mexiquenses, que están migrando a Estados Unidos porque ya no pueden seguir viviendo en sus comunidades, porque los están mutilando, están abusando de ellos, los están robando y los están matando. De esos migrantes no se dice nada. Nada. No, nada, Ciro. Y además, la verdad es que sigue siendo muy desconcertante cómo el presidente toma el discurso de asegurar que no había retenes cuando uno tenía que preguntar, bueno, ¿y si hay tanta policía en el país o tanta Guardia Nacional en el país, pues ¿por qué no habría un retén? ¿Por qué si desde el principio de su administración, cuando viene la crisis con el tema de Trump, habló de los polleros, por qué no se detienen los polleros? Hay 2 o 3 detenidos, hay por ahí algún proceso por parte de la Fiscalía de la República. Hoy Carlos Marín toma el tema facilito, dice, Guatemala se aplica aquí en La Baba, y documenta como una nota de Milenio, precisamente del periódico, ya habla del número de personas detenidas en Guatemala a propósito de esto, Ciro. Son polleros, son gente que tiene que ver con la policía, son gente que tiene que ver con el área migratoria y que por supuesto tiene que ver con mexicanos, porque si allá se está aceitada, digamos, la estructura delincuencial para traficar con personas, aquí también. Y creo que el presidente lo hace intencionalmente para no meterse en esa estructura de corrupción que subsiste y por lo que se ve no han podido meterle nada, no, nada, ni de lejos, Ciro. Entonces mejor discutamos sobre cómo mienten los medios porque no había un retén y no le entremos al tema de la corrupción en ese específico punto que permite que los polleros pues, sigan trasladando personas, así sean muertas ahí en la zona de Chiapas. Esos muertos murieron, esas personas murieron en territorio mexicano. Sí, claro. Muy cerca de donde hay miles de autoridades mexicanas. Hoy, por cierto, la rayuela de la jornada, el editorial de la contraportada de la jornada dice: la tragedia de los migrantes pudo evitarse, pero la corrupción ciega a inspectores, abre garitas y solo deja muertes. La corrupción de diciembre del 2021, sí, claro. No la de los tiempos de Salinas o de la guerra de Calderón, la corrupción de hoy. Y ante eso, el presidente está convenciéndose o tratando de convencerse a sí mismo de que siempre hacen lo correcto. Y lo correcto es decir que hay que atacar las consecuencias de la migración y mandarle cartas al presidente de Estados Unidos. 56, por lo pronto, 56 personas muertas en esa tragedia, 56 personas pobres. 8:35, vamos a pausa, volvemos.
8:40 por la mañana, esta es la información. Fue un gran paso, un magnífico telegrama la decisión de la Corte de suspender de manera provisional una parte del acuerdo del presidente López Obrador en el que se declara de interés público y seguridad nacional todas las obras de infraestructura, aseguró por la mañana Francisco Javier Acuña, comisionado del INAI. Dijo que aunque no se ha resuelto de fondo el tema, es un gran avance porque la Corte intervino muy pronto. Es un gran avance. Lo que importa es que no se abuse de reservas con base en ese acuerdo. Ahora lo que hace el ministro es decir, se mantienen las cosas conforme a la Constitución y la ley lo establecen. Gran avance porque además una vez más se demuestran cómo funcionan los mecanismos que la Constitución establece para ponerle límites al poder. Sí, es un magnífico telegrama en el caso de nosotros de la parte de transparencia que al admitir y conceder suspensión esperamos esto vaya a consolidar una resolución de fondo cuando se dé que vuelva a amparar enteramente la parte de transparencia. Las dos decisiones de la Suprema Corte fueron muy buenas. Resolvieron que es válido el acuerdo que emití para acelerar los trámites de las obras públicas y que el INE debe llevar a cabo la revocación de mandato con el presupuesto que tiene, aseguró esta mañana el presidente López Obrador. El presidente López Obrador no puede agredir a la comunidad académica como lo hace, no nos puede escupir, aseguró por la mañana el académico del Colegio de México, Sergio Aguayo. Dijo que por supuesto que hay corrupción y debe limpiarse, pero que no deben convertir al CIDE en algo que apoye a la 4T. No se descarta la posibilidad de que Jaime Bonilla nos ayude en el gobierno federal, pero en los próximos días no habrá cambios en el gabinete, aseguró esta mañana el presidente López Obrador. Dijo que el exgobernador de Baja California ha ayudado mucho al movimiento y está tomándose su tiempo para decidir. En estos momentos se está llevando a cabo la audiencia de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, ante un tribunal federal en Brooklyn de manera presencial. García Luna está acusado de aceptar sobornos del cártel de Sinaloa y de hacer declaraciones falsas. Y en estos momentos el dólar interbancario se cotiza en 21 pesos con 23 centavos. Bueno, pues de los temas, creo que el presidente no toca, por cierto, estamos a 15 de diciembre, en 15 días, 16 concretamente, termina el periodo de Julio Santella, al frente de, no solamente del INEGI, sino además termina su periodo como integrante del INEGI por 6 años. Y no ha mandado el presidente su propuesta, ya sea para ratificarlo o para relevarlo. Entonces, lo único que se pide es certidumbre, algo que luego al presidente le gusta mucho jugar con eso, con la incertidumbre. Entonces, quedan 16 días, pero pues no ha mandado y ya la comisión permanente entra en funciones el día de hoy. Volvió a tocar el presidente el tema de la reforma eléctrica, los priistas, de por qué los priistas tienen que seguir el ejemplo de lo que ya ha dicho tantas veces, de Adolfo López Mateos y Lázaro Cárdenas, y votar a favor de esta iniciativa y no votar en el sentido que desearía Carlos Salinas de Gortari, todo esto porque el PRI en esa asamblea rara, medio clandestina que tuvieron el fin de semana, dijeron que ya no son neoliberales, en fin. Bueno, sobre el tema de la reforma eléctrica hay una muy buena entrevista hoy en el Universal al embajador, a Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos en México. Se la hacen Ariadna García y Carlos Benavides. Saludos al gran Carlos Benavides, que dice, entre otras cosas, el embajador, que los gobiernos de México y Estados Unidos son responsables de crear condiciones de desarrollo en Centroamérica. Bien. Bueno, que ve complicado que estadounidenses que han invertido billones puedan trabajar si se aprueba la reforma eléctrica como está, sin cambios. Buena entrevista ahí. Y bueno, hubo información sobre Estados Unidos también hace unos momentos en la mañanera. ¿Qué dijo el presidente López Obrador? Dice el presidente que Estados Unidos va a sacar un comunicado de urgencia señalando el daño que ocasiona el fentanilo a sus jóvenes y con señalamientos en contra de jefes de bandas de delincuentes mexicanos, acusándolos de ser los culpables de la introducción de fentanilo a Estados Unidos, dice el presidente. ¿Va de nuevo? Estados Unidos va a publicar un comunicado de urgencia, un documento en el que habla del daño que ocasiona el fentanilo a sus jóvenes, a los jóvenes en Estados Unidos, y con señalamientos en contra de jefes de bandas del crimen organizado en México, acusándolos de ser los culpables de la introducción de fentanilo a Estados Unidos. ¿Cómo ves Humberto Padgett ahí en Tijuana? ¿Y cómo ves de introducción al tema
que tienes esta mañana. Buen día. Hola Ciro, hola Peregrino. Hola Humberto, buen día. Pues es que el fentanilo ha ocasionado en lo que va del año unas 100,000 muertes en Estados Unidos y es una situación verdaderamente grave que ciertamente tiene como principal fuente de abasto a las organizaciones criminales mexicanas, principalmente, pero no solo, Cártel de Sinaloa y Cártel Jalisco Nueva Generación. Ahora, hemos seguido el asunto de las drogas en sembradíos, en callejones en que ocurre el narcomenudeo, en partes en las que se entiende la naturaleza, la venta en Tepito, pero lo que no habíamos visto y ahora en Tijuana es algo que tenemos documentado, Ciro Manuel, es de que hubo salida de mediante más de 114 recetas de fentanilo adquirido de manera legal, comprado por el contribuyente, pero que de manera ilícita personal médico y de una farmacia del Hospital Materno Infantil de Tijuana sacaron al mercado. Es un esquema que inició al final de la administración de Francisco Vega, el gobernador panista, y que continuó durante la administración del morenista Jaime Bonilla, en cuya administración personal médico del hospital se da cuenta de la existencia del hurto del fentanilo, de la morfina y de otras sustancias para denunciar ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Baja California el hecho. Sin embargo, el fiscal Juan Guillermo Ruiz, por alguna razón, manda el asunto al bonche de las cosas sin importancia y duerme el sueño de los justos la denuncia. El asunto se reactiva hasta ahora. Pude confirmar con el secretario de Salud del Estado la existencia del hurto del fentanilo, la morfina, la ketamina y otras benzodiazepinas que tenían como destino darle tratamiento a niños recién nacidos. Ojo, estas son las víctimas de este narcotráfico perpetrado desde un hospital público. Son niños recién nacidos que tienen una condición tan grave que necesitan ser intubados para que se les pueda, para que sean sedados de una manera tan profunda con estas drogas y que puedan ser intubados si los niños no luchan contra el aparato que tienen, o que se utilizan como anestésicos cuando van a ser operados. Hablo de niños recién nacidos, incluso antes de término. Vamos a escuchar al secretario de Salud y ahora les cuento más o menos de qué van las sustancias que el personal médico sacó del Hospital Materno Infantil de Tijuana. Al visitar hospitales de la entidad, detectamos que en especial al llegar al Hospital Materno Infantil nos hicieron saber de que había habido en el 2019, incluso antes de que llegara la administración pasada, que había habido una situación irregular donde habían extraído de la farmacia del Hospital Materno Infantil, vía recetas expedidas ahí en el Hospital Materno Infantil de Tijuana, que habían extraído ámpulas de fentanilo. El fentanilo es un opioide que se utiliza como anestésico, es un medicamento incluso más potente que la morfina, para que te des una idea, y por eso se usa a dosis muy bajas. Entonces nos sorprendió cuando nos mostraron incluso la denuncia que en aquel momento dado se interpuso ante la Fiscalía del Estado, una denuncia que por razones que no supieron explicar no prosperó. Estaba sellado de recibida la denuncia, pero al preguntar en la Fiscalía no se le había dado curso a esta denuncia. O sea, había personas a las que les daban 10, 20 o hasta 30 ámpulas de fentanilo para que la estuvieran usando de manera intramuscular o intravenosa en su domicilio, situación que es por demás irregular. Incluso en el año pasado, en el 2020, nuevamente se replicó una situación similar, pero ahora prescribiendo otros medicamentos, que es un ansiolítico que se utiliza también como analgésico, que es el midazolam. En esta situación no había todavía una denuncia. Nosotros interpusimos la denuncia ante la Fiscalía y está en curso ahorita la investigación para ambas cosas. La otra se reactivó y esta se inició a partir de que nosotros establecimos la denuncia. El midazolam también se está utilizando para contrarrestar los efectos de la sobredosis de la cocaína.
Entonces existe la posibilidad, es una línea de investigación, que parte del stock robado haya terminado en clínicas o en médicos particulares que hayan sacado del apuro a personas que están consumiendo cocaína, porque en esta parte del país y también en esta parte del continente somos frontera con Estados Unidos. Tijuana es una ciudad siamesa con San Diego, en donde hay un problema severo de consumo de drogas ilícitas, pues se puede haber utilizado, pero también se está usando midazolam, porque algunas personas quieren el efecto sedatorio que provoca, ¿no? Otra cosa fue la ketamina, que es una sustancia que provoca estados de alucinación muy intensos, de disociación. La gente que se mete un shot de ketamina siente que deja el cuerpo y que tiene un viaje astral. Están sacando también propofol, que es un anestésico de acción rápida y que está relacionado con la muerte de Michael Jackson en 2009. Entonces, lo que sacó el personal médico del Hospital Materno Infantil de Tijuana, pues es una colección de drogas gourmet. Hay una situación en la que aquí hay especialistas que están viendo con preocupación que así como se estalló el mercado del fentanilo en la ciudad de Tijuana y ya fuimos al canal y ya fuimos a las calles con la gente inyectándose, de que se pudiera estar induciendo la creación de un mercado de drogas sintéticas con este grado de especialización que se puede vender en cientos de dólares en el mercado negro. Más de 114 recetas significan cientos de ampolletas y posiblemente miles de dosis. Vamos para terminar el reporte, y si quieren platicamos, a ver las imágenes de los niños para los que iba destinado. Cuando yo vi esto, entendí la gravedad social del daño que le ocasionó este narcotráfico de bata blanca a los niños tijuanenses. A ver. Es un doctor que abre una puerta, Humberto, y entra a un área. Bueno, pues son niños recién nacidos. A esto es, a final de cuentas, el narcotráfico, que puede ser el que se mata por una pipa de cristal revuelta con fentanilo, y vi anoche una situación de sobredosis de fentanilo. Si gustan lo platicamos mañana, lo grabé en video, lo que le cuesta trabajo a los paramédicos sacar a la gente de estas crisis. Pero esto es una situación legal. El mejor fentanilo de la mayor calidad sale al mercado negro a través de un hospital que era responsabilidad de Jaime Bonilla, a quien la presidenta municipal de Tijuana ayer destapa como el nuevo subsecretario de Gobierno Federal. Entonces, ahí tenemos. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias Humberto. ¿Y qué imagen es la que veíamos anoche en la televisión del párroco preguntándole a la gente cuántos de ustedes están desaparecidos? ¿Cuántos de ustedes, tienen familiares desaparecidos? ¿Cuántos de ustedes han sido víctimas de la violencia? ¿Qué cosa? ¿Qué imagen? Cada persona es una historia que evidencia el fracaso del Estado mexicano ante el crimen organizado. Bueno. Gracias, Humberto Paz Yeta, en Tijuana. Gracias, Ciro. Gracias, Manuel. Adiós, Humberto Mundial. Híjoles. Pues sí. Y pues ahí están todos esos trabajos y los que están presentando Humberto desde Tijuana en nuestras cuentas de redes sociales y reflejados también a través de nuestra página de Grupo Fórmula. Por lo pronto hacemos una pausa, @Ciro Gómez L, cuenta de Twitter, Ciro Gómez Leiva, cuenta de Facebook, 55 51 66 3404, Radio Fórmula en Facebook, Radio-Fórmula en Twitter, radioformula.com.mx, nuestro sitio para que nos visite. Vamos a hacer una pausa y vamos a ir también a varios temas. El asunto de la línea 1 del metro, cómo viene durante el 2022, pues el cierre de muchísimas estaciones que van a ser reconstruidas completamente. Vamos a estar en ese tema. Vamos también a estar en las filas que ayer se dieron larguísimas en Ciudad Universitaria. Este programa que de vez en vez le pasa al gobierno de la Ciudad de México. De la vacunación. ¿No? De la vacunación, filas y filas y filas de gente. Y también ahí sí ya no la sabemos.
Si la gente se desborda, pues es culpa de la gente. No es que haya algún problema de previsión, no es que junten muchas alcaldías, esa también ya no la sabemos. Vamos a ver cómo lo enfrentan el día de hoy las autoridades de la Ciudad de México. Pausa, volvemos. 9:10, Manuel. Bueno, pues hemos platicado, Ciro, desde ayer, si no es desde antier, la información de ayer sobre esta remodelación pues completa que se está planteando desde el gobierno de la Ciudad de México, las autoridades del metro, justo para que la línea 1 se trabaje en dos momentos, durante el 2022, durante el 2023, pues haya una modernización completa de varias estaciones. En el 22 están hablando, Ciro, de Pantitlán, Zaragoza, Gómez Farías, Boulevard Puerto Aéreo, Balbuena, Moctezuma, San Lázaro, Candelaria, Merced, Pino Suárez, Isabel la Católica y Salto del Agua, que estarían cerradas pues muchos meses. Y preguntabas tú, en confluencia con el cierre de la línea 12, que se supone que a medio año, a más tardar, tendría que estar abierta. Se prometió que en un año, después del 3 de mayo, cuando murieron 26 personas, estaría abierta. No hay todavía una fecha clara para el tema. Fernando Espino, que es el director, el líder del Sindicato de Trabajadores del Metro, está en la línea telefónica. Don Fernando, buen día. Buen día, Fernando. Buen día, Ciro. Buen día, Manuel. Gusto en saludarles. Solo sí que primero Me pongo a sus órdenes. Muchas gracias. Primero que nada, ¿es firme, es bueno esta idea de que se va a cerrar en algún momento y por varios meses varias de las estaciones de la línea 1? Pues mira, Manuel, nosotros nos hemos enterado a través de los medios de comunicación. No tenemos ninguna información precisa por parte de la administración del sistema. Nos enteramos que se cierran 12 estaciones a partir del próximo marzo sin determinar o sin tener una fecha precisa, y que sería de Pantitlán a Salto del Agua, y que después otras 8 estaciones de Valderas a Observatorio en el primer mes del 23. Eso es lo que nosotros tenemos a través de los medios de comunicación. ¿Nadie les ha dicho nada, Fernando? Ninguna información. Nadie, Ciro. También nos preocupa de que no sé si en la obra está considerado la revisión del cajón de la línea, o nada más son las vías y los aparatos electromecánicos, eléctricos, balasto, porque no nos han informado absolutamente nada. También por los medios de comunicación nos enteramos que este mantenimiento, que es materia de trabajo de nuestra organización sindical, nos dicen que la empresa Comsa, que es una empresa francesa, dará el mantenimiento y rehabilitación de las líneas, así como de la parte eléctrica y de la parte hidráulica, pero tampoco sabemos con precisión qué es lo que se va a hacer. Este asunto lo solicitamos de manera oficial con el director del sistema. No nos ha contestado nada hasta la fecha. Estamos esperando qué es lo que se va a hacer en relación al mantenimiento y rehabilitación de la línea 1. Asimismo, estamos ahí atorados para ver lo de la construcción del PCC1, que lo quieren llevar al C5, según ellos, porque por mayor seguridad y también por los costos bajos, lo cual nosotros nos oponemos por una serie de situaciones meramente técnicas, y también damos la opción que, aprovechando este problema que se dio por la quema del edificio donde se encontraba el PCC1, sí, que podamos instalar un puesto central de línea por cada una de las líneas, tal como lo tenemos en la línea A y la línea 12. Esto con la finalidad de que sean más seguras y que estén completamente aisladas una de la otra. Y también nosotros proponemos que se instale en un terreno propio del sistema de transporte colectivo. Tenemos espacios grandes, extensos, como es en la estación del Metro Zaragoza, en Tasqueña, en Indios Verdes, en Observatorio, pero hay la intención
de que se instale este edificio en un terreno muy pequeño de 650 metros, donde se encuentra el C5, lo cual nosotros como trabajadores nos oponemos. Ya tenemos 2 reuniones con las autoridades del gobierno de la Ciudad de México y con las autoridades del metro. No hemos llegado a acuerdos, desafortunadamente. Asimismo, no estamos de acuerdo en que se instale la subestación Buen Tono en el espacio que escogió la Comisión Federal de Electricidad. Tampoco se nos pidió opinión cuando tenemos allí muchos espacios que se pueden aprovechar y dejar libre el mismo donde lo están ya instalando, lo están construyendo, debido a que está muy cerca el edificio administrativo y por otro lado está muy cerca un centro de desarrollo infantil, o sea, un CENDI que está pegadito, y es las causas por las cuales también nosotros nos oponemos a que se instale la subestación de Buen Tono en ese espacio. Pero desafortunadamente no hemos tenido ninguna comunicación, ninguna información, a pesar que lo hemos solicitado por oficio, excepto la discusión que estamos teniendo para ver la colocación o la instalación del PCC-1 en el lugar donde se encuentra el C5, que está a cargo de la Secretaría de Seguridad. Sí, pues parecería Ciudadana. un mensaje claro de la autoridad, Fernando. Vamos a hacer obras importantes, vamos a cerrar parte del metro, pero no lo vamos a hacer con el sindicato. Es más, ni siquiera le vamos a notificar al sindicato. Y pues desafortunadamente, Ciro, no hemos tenido comunicación. Ha habido ahí una cerrazón, no sé qué se esconde. Nosotros tenemos las alternativas de solución, 100% técnicas, no políticas, y creo que es lo más conveniente que se determine a una razón o razones técnicas, científicas y no políticas, porque esto sale caro y además mal hecho, y el día de mañana tendríamos problemas. Tenemos el diseño de los tableros, un diseño 100% metro, o sea, realizado por nuestros compañeros técnicos. Ya se los mostramos que funcionaría perfectamente en cada una de las terminales. Sin embargo, pues como que no hay mucho interés en lo que los trabajadores realizan y siempre se van por la contratación de empresas externas que no nos han convencido porque realizan trabajos muy mal hechos y nosotros como trabajadores tenemos que rehacerlos con doble costo, el costo que le pagan a la empresa y el costo que le pagan a los trabajadores. Bueno, pues quedamos al tanto. Muchas gracias, Fernando. Pues sí, nada más me quedaría con la pregunta, porque entonces tampoco sin saber, don Fernando, qué va a pasar con todos los trabajadoras del sindicato que están en la línea 1 y que probablemente pues no lo puedan hacer durante todo el 2022 y parte del 23. Mira, Manuel, nosotros vamos a insistir y vamos a hacer todo lo posible e imposible por que esos trabajos los realicemos nosotros, porque es materia de trabajo de los obreros del metro. Somos además los más calificados en este tipo de actividades y creo que tenemos que lograrlo. Estamos decididos a que nos escuchen y que también se contraten a nuestros compañeros trabajadores que son altamente especializados en la materia. Quedamos al tanto. Muchas gracias, Fernando Espino. Gracias, Ciro, muy amable. Gracias, Fernando. El líder del Sindicato de Trabajadores del Metro. Entonces, el gobierno de la ciudad propone obras grandes en el metro para principios del próximo año, pero por lo que nos está diciendo don Fernando Espino, al margen del sindicato. Pues sí. Ni siquiera le ha avisado al sindicato. No, y creo que esa es la línea concretamente de este gobierno. Dejar de lado el sindicato, no tomarlo en cuenta, así sea por la voluntad que ha manifestado pues el líder del sindicato de trabajar, ¿no? Y la administración de la Ciudad de México, pues plegada a la CFE, ¿no? Bueno. Vamos a ver qué tal.
Vamos a pausa, estamos por la mañana, @Ciro Gómez L, cuenta de Twitter, Ciro Gómez Leiva, cuenta de Facebook, 55 51 66 3404, Radio Fórmula en Facebook, Radio-Fórmula en Twitter, radioformula.com.mx, nuestro sitio para que nos visite. Volvemos. Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana. 924, Sofía. Ciro, ya decía Manuel hace un rato que uno de los temas que no había tocado el presidente es el del relevo en la presidencia del INEGI, y justamente antes de terminar la conferencia le preguntaron al presidente, ahí sin micrófono alguien le grita la pregunta, y el presidente dice muy tranquilo, pues si ya está la propuesta, si ya dijimos que es Graciela. Por ahí le aclaran que no lo han dicho y dice, es que no lo hemos dicho públicamente. La propuesta es Graciela Márquez. Es decir, que Graciela Márquez, exsecretaria de Economía, será propuesta como presidenta del INEGI. Ya era vicepresidenta de la Junta desde enero del 2021, y ahora anuncia el presidente que va a enviarla como propuesta para que releve a Julio Santaella en la presidencia del INEGI. Y así es la vida en tiempos del gobierno del presidente López Obrador. En otras épocas, cuando los presidentes trataban de llevar, ¿no?, sus candidaturas a la Suprema Corte de Justicia, sus propuestas a la Suprema Corte de Justicia o algún organismo autónomo, eran grandes debates. Hoy saca a la directora del SAT y la manda a la Suprema Corte de Justicia, a Margarita Ríos Farjat, que por lo demás, según todos los reportes, ha hecho un muy buen trabajo, pero era la directora del SAT. Sí. Saca a la subsecretaria de Hacienda y dice, va a ser la próxima gobernadora del Banco de México, y seguramente lo será. Y una de sus secretarias de Estado del primer gabinete del presidente López Obrador fue secretaria de Economía, la señora Graciela Márquez. La saca, la manda al INEGI, y ahora, por lo visto, supongo que sin ningún problema, será la próxima presidenta del INEGI. Así es. De las primeras posiciones en el gobierno a las presidencias los órganos de los órganos autónomos. ¿Y alguien dice algo? No. Andrea Meraz, buenos días, Andrea. Muy buenos días, Ciro. Pues estamos investigando sobre qué es lo que pasa con el certificado de vacunación. Ya tenemos un poco más claro el panorama de cuántos mexicanos al menos están pidiendo la rectificación de este certificado para que lo puedan obtener. De acuerdo pues con datos primero del Instituto Nacional de Transparencia, el número de personas que tienen un recurso para modificar sus datos personales a noviembre son 4,620 personas, Ciro. Pero hay un salto abismal del número de personas que requirieron del instituto para hacer esta rectificación. En octubre se reportaron 169 solicitudes y ya para noviembre son 4,378. La mayoría de estas solicitudes pues las tiene la Secretaría de Salud con 4,186, le sigue la Secretaría del Bienestar, 156 solicitudes, y el Instituto de Salud para el Bienestar con 36 solicitudes. También lo que hemos podido rastrear, Ciro, pues a casi un año de cumplirse la primera aplicación de la vacuna anti-COVID, pues es que hay varias situaciones. Si la persona tiene un dato erróneo en su CURP, tendría que ir a la Secretaría de Gobernación para pedir la rectificación de este número de identificación. Pero si el error está ya sea en la fecha de la vacuna, en el tema de qué vacuna se les colocó o por qué no aparece la vacuna, las 2 dosis de vacuna, sí tendrían que ir a la Secretaría de Salud. Lo que también nos comentan es que al día de hoy estas solicitudes para modificar y corregir el certificado pues son 1,000 diarias las que está recibiendo Salud Federal, Ciro. O sea, ¿todos los días 1,000 personas van y piden este documento? Sí, lo hacen a través de vía digital. Hay una página de internet en el que es
se puede hacer la modificación de los datos, y desde hace unas semanas a la fecha 1,000 personas diarias están ingresando pues esta solicitud, aunque ojo, si se hace por esta plataforma no hay una fecha límite para que Secretaría de Salud responda. En donde sí hay una fecha límite es cuando uno hace la solicitud a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, es decir, a través también del Instituto del INAI, y ahí la Secretaría de Salud tiene 15 días para responder y corregir el certificado de vacunación. Bueno, entonces repítenos la cifra a noviembre. A noviembre estamos hablando de una rectificación de datos de 4,620 personas que han interpuesto ante el INAI, y datos de salud lo que nos refieren son 1,000 personas diarias que utilizan la plataforma para rectificar su certificado. Estamos hablando de 30,000 personas de asilo. Rectificar certificados es pedir el certificado. Exactamente, con los datos correctos de la persona. Bueno, gracias Andrea. Hasta luego, buen día. ¿Por qué no se pueden hacer bien las cosas? ¿Por qué a estas alturas, que ya no hay una emergencia, nada, no debería haber ningún problema para que las personas que fueron vacunadas, que tienen su clave de vacunación, ¿cómo le llaman? La CURP. No la CURP, el otro dato que viene en el comprobante de vacunación. El lote. El lote, ok. Que tienen los 2 o 3 datos que te piden para tener el certificado de vacunación el certificado de vacunación COVID. A estas alturas no debería existir ningún problema para que te metieras a una página del gobierno, y aquí da lo mismo que sea la Secretaría de Salud o la del Bienestar o quien sea, y de inmediato o en unas horas o en unos días recibieras en tu dispositivo el certificado de vacunación. El gobierno no lo puede hacer. En algunos casos lo hace muy bien, en otros casos no lo hace. ¿Por qué? Pues porque sí. Porque sí. Y que no se queje la gente, porque la gente ya fue vacunada y además quieren un certificado de vacunación. Todos quieren, Ciro. Qué cosa. Como lo que comentabas ayer en Ciudad Universitaria, pregunta, ¿por qué con la experiencia de vacunación en ese lugar ya no nos metamos a otros lugares? Y además una experiencia tan exitosa, ¿por qué ayer se dieron esas colas otra vez? Esos tiempos de espera. Pues porque alguien no hizo su trabajo, o porque alguien no hizo bien el cálculo. Porque es culpa de la gente. O porque, pues es que ya vacunamos muy bien a la gente las 2 primeras veces, la tercera que vengan y pues que le sufran un poquito. No entiendo. Yo cuando veía estas imágenes ayer de Ciudad Universitaria decía, pero ¿por qué? Si lo hicieron tan bien en otro momento. No, y lo saben hacer muy bien, te digo, y siempre hay una explicación. Después sacaron una tarjeta informativa al gobierno de la ciudad donde decía que le piden a las personas que esperen su turno en las alcaldías. Pero vaya, aquí, y ese es el punto de crítica, nunca son responsables como autoridad, nunca. Siempre es la gente. Siempre son los tramposos de las personas, los ciudadanos, los viejitos, las viejitas. Pues es el sello de la casa, ¿no? Es el sello que pone el presidente en las mañaneras. Siempre, nunca es responsabilidad del gobierno. Siempre son los neoliberales, Salinas, Calderón, los estadounidenses, los hondureños, los criminales, pero nunca son ellos. Y luego se preguntan por qué la gente toma decisiones al momento de las elecciones, ¿no? Pero hay que darles más lana porque así los van a convencer. En fin, son cosas que lastiman a la gente. Ayer te decía un testimonio de una de las personas que se entrevistaban y pasaban en el noticiero de la noche. Pues es que son muy largas las filas. Una señora que con trabajos puede caminar, ¿no? Y así, varias personas, ¿no? Esa imagen no la vimos hace algunos meses. ¿Por qué la vimos ayer? No. En la vacunación de adultos mayores en Ciudad Universitaria. Leopoldo Espejel, buen día. ¿Cómo estás, Ciro? Muy buenos días. Te saludo y te informo que hace unos minutos, Ciro, partió una comisión integrada por 12 migrantes centroamericanos que desde el pasado domingo se encuentran en la Casa del Peregrino. Ellos se dirigen a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, donde en aproximadamente una hora tendrán una reunión con Rosario Ibarra, quien es la presidenta de este órgano autónomo. En estos momentos esta camioneta que ha dispuesto la Comisión de Derechos Humanos
de la Ciudad de México circula sobre la avenida Ferrocarril Hidalgo al cruce con el circuito interior y se dirigen precisamente hacia ese lugar, Ciro. La intención de esta comisión es sugerir pues el acompañamiento y la mediación ante el Instituto Nacional de Migración para que pues les den asistencia, y en su caso, Ciro, ellos están pidiendo que se les permita trabajar por lo menos durante su estancia en nuestro país, en lo que se les permite continuar hacia la frontera norte del país. Ciro, lo que está aconteciendo en estos momentos. Gracias, Leopoldo. Buenos días. Gracias, buen día. Bueno, pues vamos a ir a pausa, Ciro, vamos a ir a pausa también, y se llevó a cabo este operativo. A ver si Javier Navarro nos puede dar un poco de la información de cómo comenzó este operativo, insisto, vigente en la zona limítrofe del Estado de México y la Ciudad de México para las personas que usan el transporte público. Vamos a ver eso también y varias cosas más, Ciro, que tenemos todavía listas para después de la pausa. Por lo pronto vamos al corte. @Ciro Gómez L, cuenta de Twitter, Radio Fórmula en Facebook, Radio_Fórmula en Twitter, radioformula.com.mx, nuestro sitio para que nos visite. También vía telefónica, por si lo quiere hacer, 55 51 66 34 04. Y vamos a corte. Nada más me quedó la duda, Ciro, con lo que dice el presidente, porque si bien la propuesta para que sea presidenta de la Junta de Gobierno del INEGI es Graciela Márquez, creo que subsiste la duda. ¿Quién va a hacer la propuesta para ocupar un espacio de Julio Santaella, que ya cumplió 6 años? Porque él no solo termina como presidente de la Junta, sino también sus 6 años como integrante del INEGI. Queda una posición vacía, Pausa, volvemos. Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana. 9:40 por la mañana, esta es la información. El presidente López Obrador anunció que propondrá a Graciela Márquez, exsecretaria de Economía, como nueva presidenta del INEGI en sustitución de Julio Santaella. Fue un gran paso, un magnífico telegrama a la decisión de la Corte de suspender de manera provisional una parte del acuerdo del presidente López Obrador en el que se declara de interés público y seguridad nacional todas las obras de infraestructura, aseguró por la mañana Francisco Javier Acuña, comisionado del INAI. Dijo que aunque no se ha resuelto de fondo el tema, es un gran avance porque la Corte intervino muy pronto. Las dos decisiones de la Suprema Corte fueron muy buenas. Resolvieron que es válido el acuerdo que emití para acelerar los trámites de las obras públicas y que el INE debe llevar a cabo la revocación de mandato con el presupuesto que tiene, aseguró esta mañana el presidente López Obrador. El presidente López Obrador no puede agredir a la comunidad académica como lo hace, no nos puede escupir, aseguró por la mañana el académico del Colegio de México, Sergio Aguayo. Dijo que por supuesto que hay corrupción y debe limpiarse, pero que no deben convertir al CIDE en algo que apoye a la 4T. A nosotros nadie nos ha informado sobre el cierre de la línea 1 del metro para remodelarla. No nos enteramos por los medios de comunicación, aseguró por la mañana Fernando Espino, líder del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema Colectivo Metro. No se descarta la posibilidad de que Jaime Bonilla nos ayude en el gobierno federal, pero en los próximos días no habrá cambios en el gabinete, aseguró esta mañana el presidente López Obrador. Dijo que el exgobernador de Baja California ha ayudado mucho al movimiento y está tomándose su tiempo para decidir. Y en estos momentos, el dólar interbancario se cotiza en 21 pesos con 26 centavos. Bueno, Cámara de Diputados, Ciro, hoy está nuevamente llamada a la sesión después de que de manera abrupta le vio terminar una protesta de trabajadores sindicalizados en Cámara de Diputados. Maru Rojas, ¿habrá sesión? ¿No habrá sesión? ¿En qué va ese tema? Buen día, Maru. Sí va a haber sesión, está todo arreglado. 10 de la mañana fueron citados los diputados federales. Es la última sesión del primer periodo ordinario del primer año, 65ª legislatura. Y 4,000 empleados de esta Cámara de Diputados son de sindicato. Estos 4,000 empleados alegan prima vacacional, complemento a los estímulos por antigüedad. Tienen también de toda la vida, ellos dicen que toda la historia de su sindicato han tenido una gratificación por fin de legislatura que no les dio el fin de la pasada legislatura. Y estas gratificaciones que han sido históricas y ellos mencionan son logros de su lucha sindical, eran verbales, Ciro y Manuel. No estaban escritas en su contrato colectivo de trabajo y de verdad esta administración mayoritaria, porque el Consejo de Administración del Palacio Legislativo de San Lázaro también tiene mayoría de Morena,
pues revisan yo no sé cuánto tiempo tengan para revisar con lupa dónde pueden sacar más lana, porque estaba presupuestado como todos los años la misma cantidad para los trabajadores. No se les están pagando estas gratificaciones que siempre se les habían dado, no importa quién administrara, pero dicen que desde el 2018 comenzaron a restarles gratificaciones, y ahora ya es una cosa escandalosa. Hablan de más, solamente de lo que va de enero a la fecha, más de 35 millones de pesos que les adeudan. No ha habido sentarse en la mesa de negociación, nada más le dicen que los van a atender, y se enteran que antenoche el comité de administración da carpetazo y dicen borrón y cuenta nueva, no hay más gratificaciones, ni siquiera lo que se les debe en adelante ya no existirán porque no están establecidas en el contrato, y háganle como quieran. Si siguen con desmanes, desaparece el sindicato. Ayer íbamos en el segundo punto de la orden del día, faltaban 4 iniciativas por ser votada, la agenda política que se antojaba intensa por la revocación de mandato era el tema, pero también una iniciativa para obligar a los patrones, que ya fue aprobada en comisiones, nada más necesita la votación, que seguramente la tendrá hoy, obligar a todos los patrones del país a que en caso de consultas populares o revocación de mandato el próximo año, están obligados a dar el día a sus empleados para que vayan a participar en las mismas. Muy bien. Aquí de productividad, pues nada, sino todo, los diputados no los atendieron, se fueron a su posada en las Vizcaínas, los de Morena, y hoy les advierten en un comunicado que pues ellos llevan las de perder. Si hacen más desmanes podría desaparecer el sindicato. Muchas gracias, Maru. Buen día. Muchas gracias. Jaime, terminó la audiencia de Genaro García Luna en Nueva York. Es correcto, Ciro. En Brooklyn concluyó la audiencia de hoy en el caso de Genaro García Luna. La información disponible de lo que pasó en la audiencia nos la da a través de su cuenta de Twitter la investigadora venezolana Maybord Petit. Y la información más relevante es que los fiscales solicitaron 5 meses de tiempo extra para entregar parte de la evidencia. 5 meses. 5 meses. Y el juez aprobó la petición. Sin embargo, la fecha original del juicio se mantiene. Además, sabemos que ¿Es cuándo? Es el 24 de octubre de 2022. Entonces, se mantiene esta fecha establecida para el juicio. Sin embargo, sabemos que la defensa de García Luna se quejó hoy ante el juez al afirmar que en ningún documento que presentaron los fiscales hay implicaciones directas del narcotráfico contra su cliente. Y a través del hilo de Twitter, Maybord también informó que el juez ordenó a los fiscales asistir a la defensa en este tema y fijó para el 30 de mayo de 2022 una conferencia entre ambas partes. Sin embargo, como mencionaba, la fecha del juicio se mantiene, programada para el 24 de octubre de 2022. Y la próxima audiencia, que es una audiencia similar a la que se dio el día de hoy, fue citada para el 16 de febrero del próximo año. Muy bien. Gracias Jaime. Gracias. Genaro García Luna en Brooklyn, en Nueva York. Bueno, ¿qué pasó ayer en Ciudad Universitaria? Le queremos preguntar a la doctora Oliva López, secretaria de Salud del Gobierno de la Ciudad de México, ¿por qué después de esa experiencia tan exitosa que tuvieron pues prácticamente todo el año o buena parte del año vacunando en CEU, qué pasó ayer? ¿Por qué esas colas? Doctora, gusto en saludarla. Buenos días, doctora Oliva López. Buenos días, Ciro. Muchos saludos a ti y al auditorio. Bueno, ayer lo que tuvimos y que se está reforzando desde el día de ayer en la tarde, hoy por supuesto, es una afluencia al doble de la esperada en algunas sedes, particularmente en Torre Poder, también en CEU, en el estadio universitario. Uy, a ver, sí. Mala señal, mala recepción, pero de entrada nos está diciendo que llegó el doble de la gente calculada. Pues sí. Recuperamos la comunicación con la secretaria, en un momento lo haremos. En un momento porque, obviamente están vacunándose para personas adultas mayores, tercera dosis, pues Azcapotzalco, Xochimilco, Coyoacán, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Tláhuac, Coajimalpa, y es exactamente por lo que está sucediendo, ¿no? A ver si ya la escuchamos, doctora. Nos decía que llegó el doble de la gente que tenían calculada ayer a Ciudad Universitaria. Así es, tanto a Ciudad Universitaria como a tuvimos una afluencia muy importante, más allá de la estimada. ¿Qué está pasando? Las personas se quieren vacunar, quieren ponerse su refuerzo independientemente de la alcaldía. Estamos vacunando en 7 alcaldías, pero tuvimos gente
de otras alcaldías e incluso de otras entidades federativas. De nuevo el llamado es, hemos podido avanzar con un modelo muy exitoso de vacunación, poder tener 96% de cobertura en personas de 18 y más años con esquema completo, por el operativo que desarrolla desde el gobierno de la ciudad, un operativo donde movilizamos muchos recursos, atención, grupos, equipos especializados, pero también por la colaboración de las personas. Entonces queremos insistir, todos tienen a su vacuna garantizada, su refuerzo garantizado, nada más permítanos que esta semana se concluya con estas 7 alcaldías e iniciar las próximas semanas con las siguientes. Bueno. Entendemos la desesperación por las fiestas y de todos modos se está reforzando con más personal, sobre todo para la recepción. Les estamos pidiendo a los adultos mayores que se preregistren y lleven también su impreso del preregistro, también esto puede agilizar. Bueno, pues muchas gracias. Ojalá no se repitan las imágenes de ayer. Gracias por la información, doctora, como siempre. Gracias. Bueno, sí, bueno, perdón, Oliva López, la secretaria de Salud del Gobierno de la Ciudad de México. Bueno, antes de irnos, hoy se publica un texto bellísimo. Todas las semanas sus textos son muy bellos y muy breves, cosa que como se agradece, de la escritora Irene Vallejo, que publica en Milenio. Ella es extranjera, pero publica desde hace varias semanas en Milenio, una escritora muy reconocida. Hoy publica un texto que se llama Borrachera de Poder, y lo leo. Es muy breve. ¿Tenemos tiempo? Sí, señor. No creo que va a tomar más de 3 minutos. Dice: elegimos a nuestros gobernantes para que cambien la realidad, pero muchas veces son ellos quienes cambian. La transformación de los políticos, debido al éxito y los halagos de su círculo cercano, han sido descrita como enfermedad profesional. Un neurólogo y exministro inglés ha enumerado los síntomas de esta dolencia. 2 puntos: alejamiento de la realidad, exceso de confianza, lenguaje mesiánico, convencimiento de estar en la senda de la verdad y no tener que rendir cuentas ante la opinión pública, sino ante la historia, con mayúsculas. Este mal se denomina en lenguaje clínico síndrome de ibris. Ibris es una palabra griega que significa arrogancia y exceso. El término describía una pasión violenta inspirada por la diosa de la obcecación, Ate, que arrastraba a los héroes y a los poderosos a avasallar al prójimo. Esos atropellos acababan teniendo consecuencias desastrosas y eran castigados por otra diosa llamada Némesis, encargada de restablecer el equilibrio, vengando a los agraviados. La tragedia griega representó a menudo este círculo diabólico de poder, soberbia, ceguera, error fatal y caída. Para la mentalidad clásica, la prudencia era la virtud intelectual necesaria para adaptar la propia actuación a la invariable complejidad de las circunstancias. Los antiguos dirían que los gobernantes empiezan a ser peligrosos cuando les causa terror reconocer un error. Y ahí pónganle el saco a quien usted quiera. Gran texto, bellísimo texto, como el de todos los miércoles en Milenio, de Irene Vallejo. Terror a reconocer un error. Sí. Los antiguos dirían que los gobernantes empiezan a ser peligrosos cuando les causa terror reconocer un error. Hijo, tal cual. ¿No? Tal cual, ¿quién? Déjalo. Con 3 puntos suspensivos. Tal cual como lo dice. No reconocen un error, nunca se equivocan. Pero hay ciclos. Y son los ciclos del poder y los hemos visto. Algunos son más cortos, algunos son más largos. Pero no suelen acabar bien, ¿no? Alejamiento de la realidad, exceso de confianza,
lenguaje mesiánico, convencimiento de estar en la senda de la verdad y no tener que rendir cuentas ante la opinión pública, sino ante la historia con mayúsculas. Nos vamos, Ciro Vallejo, hoy en Milenio. En Milenio, texto titulado Borrachera de Poder. Bueno, rápidamente, hoy se instaló esto que hace la jefa de gobierno en diferentes alcaldías. Hoy tocó a Benito Juárez la instalación de un gabinete de seguridad. Parte central del éxito que Santiago Taboada ha tenido en materia de seguridad en la alcaldía tiene que ver con un programa que se llama Blindar Benito Juárez. Así que hoy ha concedido el alcalde que lo mejor que hay que hacer con el gobierno de la Ciudad de México es coordinarse en materia de seguridad, cosa que además ya pasaba, pero no está de más que lo diga, ¿no?, frente a la jefa de gobierno. Eso es uno. Dos, esta historia larga de la recuperación del Consejo de Administración de Cruz Azul por las plantas que forman parte de precisamente la cementera. Sigue el pleito. Sigue el pleito y la recuperación, Ciro. Aquí hay algunas imágenes rápido. En las primeras horas del día de hoy y por una orden de la autoridad judicial competente, el actuario del Poder Judicial del Estado de Hidalgo puso en posesión del Consejo de Administración de la Cooperativa Cruz Azul la planta cementera que se ubica en Tula, en Hidalgo. Así que bueno, pues ahí el equipo de Víctor Velázquez, su equipo legal, ya tiene en posesión esto. Y ya nos va a dar tiempo al final de escucharlo, pero pues el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, también hablaba de lo que fue su experiencia, pues a ver si mañana o otro momento, de lo que fue el tema del ferrocarril, ese que circuló ahí en las vías de carga, este prototipo de Ferromex, cuando fue el presidente de la zona de Santa Lucía. También lo explicó con mucho humor, por cierto, ayer el gobernador Alfredo del Mazo en reunión con la fuente que cubre precisamente sus actividades allá en Toluca. Pero bueno, pues hasta aquí llegamos, Ciro. Bueno, pues vámonos. Vámonos. Pues buen día para todos, buen miércoles para todos, 15 de septiembre. Es de diciembre. A ver, enseña un periódico financiero para que vean que no es grabado. Pongan la fecha ahí, está la portada. Sí, van 2 veces que dice 15 de septiembre. Pero la segunda ya empieza a ser preocupante. ¿Qué día es hoy? ¿No? ¿Cuál es modelo ahora? ¿Qué día es hoy? Hasta la jornada. Hoy, 2 de noviembre. No, bueno, vámonos. Gracias. Se quedan con Javier Poza. Adiós. Buen miércoles 15 de diciembre. Pásela muy bien.